El hermano John ya ha orado y vamos a dar comienzo. Vamos a hablar sobre el tema del diezmo. Una pregunta. ¿Es aún una obligación el diezmo? ¿Es una obligación? Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos responder el día de hoy. Vamos a leer un texto en Mateo 23, verso 23, de la NTV, la traducción viviente. Dice Mateo 23, verso 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Bueno, los objetivos de esta enseñanza son establecer claramente el propósito del diezmo, conocer el propósito, lo teleológico detrás del diezmo, cuál es el objetivo de eso. También vamos a evaluar la vigencia actual del diezmo, si el día de hoy está vigente el diezmo. Vamos a examinar los diversos tipos de ofrendas instituidas por nuestro Señor en la palabra, en la Torá y en la Escritura en general. Y vamos a identificar y clasificar los diferentes tipos de diezmos. ¿Sabía usted que no solamente hay un puro diezmo? Hay diferentes diezmos en la Escritura, no solamente uno. Quiero que me puedan responder, por favor, si se escucha bien, se escucha mal, por favor. Estoy un poco delicado de salud y por eso tengo la voz un poco despacio. ¿Se escucha o no? Todo excelente, perfecto, muy bien, gracias. Y a través de esta enseñanza, mientras voy explicando la enseñanza, vamos a desmentir muchos mitos. Por ejemplo, uno de los argumentos iniciales de estos mitos desmentidos, que se van a desmentir redundando, es que el diezmo precede a la ley, por lo tanto es un deber diezmar el día de hoy. Más que un deber, una obligación. Ese es el mito. Como el diezmo precede a la ley, ¿qué significa preceder? Significa antes de la ley, porque Abraham diezmó. Eso lo vamos a desmentir mientras vamos enseñando la Escritura. Y número 2, otro mito que vamos a desmentir el día de hoy. Diezmar te condena. Escúchenme bien, atentamente lo que estoy diciendo. Diezmar te condena según algunos religiosos, pero esta afirmación carece de respaldo bíblico. Hay personas que sostienen que la ley está abrogada, abolida, por lo tanto, si tú estás diezmando, estás bajo maldición, basándote en Gálatas capítulo 3, verso 10, aunque usted no lo crea. El diezmo, la tercera falacia, el diezmo se asocia solo con la ley de Moisés y no con la gracia de Cristo, que es el nuevo pacto. Ese otro argumento, que parte de lo que dice ahí es cierto, sin embargo, hay que aclararlo mientras se va desarrollando esta enseñanza. Otro mito es que, contrario a la creencia popular, el diezmo era exclusivo para los hijos de Israel. Eso es cierto. Eso es cierto. La Torá fue dada a Israel y los israelitas tienen que diezmar. Pero ahí también hay un error falaz que también lo vamos a explicar más adelante. El diezmo no se limitaba a cosechas agrícolas, sino también incluía contribuciones monetarias pecuniarias. Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a definir el concepto de diezmo. Según la Wikipedia, por ejemplo, el diezmo es una décima parte de algo que se paga como contribución a una organización religiosa o impuesto obligatorio a un gobierno. Pero usted debe entender que el diezmo nace y se origina de la Escritura, ¿ya? Algunos estados han tomado esto como principios y el día de hoy lo ven como un impuesto. La Enciclopedia Británica traduce y explica el diezmo como un impuesto o tributo del 10% del ingreso personal practicado en diversas culturas y épocas, especialmente en el contexto de la agricultura. Según esta enciclopedia, no solamente Israel diezmaba, hay otras culturas en el mundo que también diezmaban. La teología sistemática de Wayne Grudem dice que era la práctica de dar el 10% de los ingresos a la obra de Dios basada en principios bíblicos y teológicos. Y ahora, la más importante definición, la Biblia. Es la décima parte de los frutos, ganados u otros bienes que según la Biblia se ofrecía como contribución a Dios.
o a los levitas? Cuando hablamos que es entregado a los levitas, estamos refiriéndonos que es entregado a Dios. Importante, después lo va a entender. Vamos al grano. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Muchas personas diezman y no saben el propósito del diezmo. Tú le preguntas, ¿cuál es el propósito bíblico del diezmo a los creyentes? Y generalmente no te responden correctamente conforme a la Escritura. Y el propósito del diezmo tiene 4. Son 4 propósitos claros en la Escritura. Una de ellas es para el sustento de los levitas y sacerdotes, como lo dice en Números, capítulo 18, versos 20 al 21. Lo vamos a leer en esta hora. Números 18, versos 20 al 21. Vaya anotando los textos si es posible. Y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, el propósito del diezmo es para el sustento de los levitas y sacerdotes. El propósito fundamental del diezmo era para el mantenimiento de los levitas, ya que no tenían heredad y el Señor constituía su herencia. Y esto se traducía en el diezmo. Por ejemplo, usted o yo, yo en estos momentos estoy pagando un dividendo. Yo saqué una casa y soy dueño de un hogar y tengo a través de un crédito hipotecario. Por lo tanto, el dominio de esta casa está a mi nombre a través de una escritura pública que está ingresado en el conservador de los bienes raíces. Y eso me hace dueño de este inmueble en el cual yo estoy hablando en estos momentos. Los levitas no tenían ese derecho, no tenían ese privilegio, no tenían ese honor. Ellos no tenían heredad. Por ejemplo, usted puede estar arrendando una casa. Eso ya es parte de un bien que usted está usando como arrendatario. Por lo tanto, ni eso tenían los levitas. No tenían absolutamente nada. Quizá usted tiene un auto. Los levitas no tenían auto. No tenían nada material. Su herencia era el Señor y se traducía a través de los diezmos. En Números 18, versos 26 al 28, se va explicando un poco más en detalle el propósito del sostén hacia los levitas. Vamos a leerlo. Verso 26 al 28. Dice la Escritura, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote a Aarón. Por lo tanto, este verso que acabamos de leer señala que el diezmo de los levitas también contribuía al sostenimiento de los sacerdotes, quienes recibían su parte correspondiente para el servicio en la casa del Señor. Entonces, en primera instancia, en uno de los primeros propósitos, es para el sustento de los levitas, que recibían de los hijos de Israel. Y luego los sacerdotes apartaban el diezmo de los diezmos que habían recibido de los israelitas, que ellos mismos entregaban a los sacerdotes. Los sacerdotes eran levitas, pero venían de un linaje en particular, de la familia de Aarón. ¿Ok? Entonces ellos recibían este diezmo de los diezmos y era para el sostén de su vida en el ministerio y en el servicio del Señor. Esto en ningún momento era para enriquecerse, en ningún momento era para poseer diferentes bienes, dominios y enriquecerse. En ningún momento el objetivo de estos diezmos era eso, sino más bien para que ellos pudiesen sobrevivir el día a día. Pero el verdadero propósito del diezmo, ya analizamos el primer propósito, vamos al segundo, pero el verdadero propósito del diezmo lo podemos encontrar en el capítulo 19, verso 1
al 30 a través de inferencia. En Nehemías capítulo 8, verso 1 al 3 también. Aquí se revela el verdadero propósito del diezmo y radicaba en permitir que los levitas y sacerdotes se dedicaran exclusivamente al ministerio y no trabajasen en lo secular, evitando así la corrupción del pueblo al apartarse de la ley del Señor, de la Torá en este caso. ¿Quiénes eran los que enseñaban la Torá según el libro de Deuteronomio? Eran los levitas. En el libro de Nehemías vemos que Esdras, el levita, el sacerdote, instruyó al pueblo a través de la ley. Y a través de esa instrucción el pueblo de Dios se volvió de su mal camino y se arrepintieron y se volvieron al Señor. Entonces ahí vemos algo interesante de que, por ejemplo, si un un levita no recibía diezmo, tenía que trabajar en lo secular o tenía que andar como un extranjero, como un nómada de un lugar a otro, como un forastero, para ser sustentado en diferentes lugares. Y si tenía que trabajar en lo secular o salir de sus tiendas para sobrevivir, porque su herencia era los diezmos, la herencia de ellos era el Señor, no podía ministrar la ley. Y si el pueblo no recibía la ley, el pueblo se iba tras de la idolatría y el pecado. Este es el verdadero propósito del diezmo. El tercer propósito, y no menos importante de los dos ya nombrados, tiene que ver con un propósito social y ayuda de los necesitados. Sería muy importante que esta enseñanza la estuviera viendo 1000 o 2000 personas, pero lamentablemente somos los que somos y hay que gozarse. En Deuteronomio capítulo 14, versos 28 al 29, se explica este propósito del diezmo, que tiene que ver con una cuestión social, una cuestión de ayuda a los más desprovistos, a los más menesterosos, como por ejemplo la viuda, el huérfano, el extranjero que llega a la tierra de Israel. El Ger Toshab. El Ger Toshab eran los extranjeros que habitaban en Israel, pero no practicaban las leyes de Israel. El Ger Toshab, por eso podía comer animales inmundos y podía hacer, pero estar con Israel. Es el Ger Toshab. Pero estaba el Ger Sadik, aquel que practicaba las leyes de Dios y se hacía uno con Israel, como fueron los egipcios cuando vino esta multitud mixta, en el libro de Números lo habla, salió con Israel y ellos también fueron llamados parte de Israel. Entonces, ellos también recibían esta bendición de parte del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Él tiene cuidado de todos. Vamos a leer el capítulo, Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29. Vaya buscándolo. Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29. Dice la Escritura: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Miren lo que dice el verso 29. Estos que dicen que la ley es juicio, es ira, no tiene amor la ley. Miren lo que dice la Escritura. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mira la ley, que dura la ley, puro amor y misericordia. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, verso 23, ustedes dejan las cosas más importantes de la ley, la justicia, la fe y la misericordia. Así es, la ley sí tiene misericordia. Levítico 19, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Bueno, sigamos. Entonces, en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29, vemos el tercer propósito del diezmo, ayudar a los necesitados. Este propósito importante del diezmo era brindar apoyo a los necesitados en Israel que no eran necesariamente levitas, demostrando así una dimensión social y caritativa de parte de Dios.
Ahí vemos claramente un Dios de fuego consumidor que está relacionado con la justicia, pero también vemos este carácter de Dios misericordioso y amoroso. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Eso es importante que lo podamos entender y concebir en nuestras mentes pequeñas. Dice el apóstol Pablo en Efesios que el amor de Dios es inescrutable y que tenemos que día a día pedirle al Espíritu Santo que nos vaya mostrando la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Dios, que es algo extraordinario. Y finalmente, el último propósito del diezmo es para la celebración de las fiestas del Señor, la celebración de los Moedim. La palabra hebrea Moedim significa tiempos señalados, se refiere a estaciones, hasta sinagogas. Esta palabra Moedim la podemos encontrar en Levíticos 23 cuando habla de las 7 Mikra Kodesh, las 7 reuniones que Dios tiene con Israel, ¿ya? Las fiestas solemnes en español. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio el mismo capítulo 14, verso 22 al 27. Vamos a leerlo. Quizá usted no sabía esto, o quizá ya lo sabía porque ha estado estudiando. Indefectiblemente diezmarás. Pongan atención, indefectiblemente diezmarás. Es decir, es una obligación el diezmo. No es si yo siento o yo quiero. Aquí Dios no te está preguntando, oye, ¿quieres diezmar? El Espíritu Santo no te va a preguntar. El diezmo en la Torá es obligatoria, es vinculante, es coercible. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Otra cosa importante para los que les gusta el diezmo. El diezmo es anual. El diezmo no es mensual. Curioso, te piden el diezmo mensual, pero no te lo piden como la Torá lo establece. Aquí hay algo raro, hermano. Algo extraño, que lo vamos a ir aclarando poco a poco mientras vamos dando la enseñanza. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. La pregunta es, ¿dónde el Señor escogió que su nombre iba a ser enaltecido? ¿A dónde el Señor escogió para hacer sacrificios? Jerusalén. Estamos refiriéndonos al templo. Ese es el lugar que Él escoge finalmente, donde tiene que ser en el Mishkan, como dice, en el templo. Habla en español, por favor. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti al lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Te das cuenta? Dios escogió a Jerusalén. Entonces, si tú estabas en una tierra distinta a Jerusalén, y no podías llevarte las vacas, no podías llevarte las ovejas y toda esta mercancía agricultural, que la lechuga, los repollos, las papas, no podías llevarte todo eso a Jerusalén. En ese tiempo no existían los buses, ni los autos, ni los aviones, absolutamente nada. Por lo tanto, la recomendación escritural es que tú tenías que vender eso e intercambiarlo por dinero, por el sistema pecuniario. Y ese sistema pecuniario, llegando a Jerusalén, tenías que comprar nuevamente las vacas y todo eso que tenías para dar al Señor como diezmo. ¿Eso cuándo era? En las fiestas del Señor. Deuteronomio capítulo 16. Esto no lo enseña la religión, por si acaso. Es muy difícil que una teología explique esto. Esto lo enseña el Espíritu Santo. Esto lo enseña la Escritura. Deuteronomio 16, verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, su nombre, en la fiesta solemne de los panes sin levadura,
la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. No se puede presentar ante la fiesta del Señor con las manos vacías. Es decir, en otras palabras, teníamos que llevar diezmos. Así que el Señor sí le gustaban las fiestas, como se dice en Chile, a todo reventar. Que fuera una fiesta con mucha alegría y gozo. El Señor es un Dios de fiesta. No en el mal sentido que tú entiendes en el mundo, no, en el sentido de sus fiestas bíblicas. Cuando estaban en plena vigencia esta fiesta, el Señor no te toleraba si tú ibas con las manos vacías. Tú tenías que llevar tus diezmos para comprarlo y en vino, en sidra, en animales, en estas cosas y ofrendárselo al Señor. Esto lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por lo tanto, amados hermanos, el diezmo también se destinaba para asegurar que no hubiera excusas para celebrar las fiestas. Las festividades señaladas por Dios, que eran 3, son 7, pero 3 eran de peregrinación. Cuando nos referimos a la peregrinación, nos estamos refiriendo de un traslado en particular de cualquier punto que tú estés en la tierra y llegar a Jerusalén 3 veces al año. La fiesta de los panes y levaduras, el día 15 de Aviv, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas o Shavuot, esa fiesta que ustedes se denominan pentecostales, es una fiesta bíblica. Ese Pentecostés, que significa cuangigésimo o 50 días, que se cuenta desde la fiesta de Omer Reshit, la fiesta de las primicias, se cuenta 50 días y cabe en un primer día de la semana, un día domingo. Esa es otra fiesta que tú tenías que ir con las manos con diezmos. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que era en el séptimo mes, en el día 15º mes del séptimo mes del calendario del Creador, no en el calendario de nosotros. Si lo trasladamos a nuestro calendario, sería en la fecha de septiembre y octubre, a mediados de esos meses. Entonces, ya hemos estudiado los 4 propósitos del diezmo. ¿Cuáles serían? A ver, los que están atentos. Para el sustento de los levitas y sacerdotes, para que el pueblo no se desvíe de los mandamientos de Dios. Tercero, era un propósito social y ayuda de los necesitados. Y finalmente, para celebrar las fiestas del Señor. Por lo tanto, hay 4 diezmos, según la Escritura. James, si tú quieres desmentir, haz tu propio live, enséñale a la gente lo que tú crees y enséñale, quizás la gente te escuche. Pero en esta oportunidad, respeta el live, respeta al anfitrión y permíteme dar la enseñanza, ¿ok? Ahora, la Escritura habla de ciertas ofrendas que están instituidas por Dios en la Torá. El diezmo viene de la Torá, no viene de otro lado. Si tú quieres sacarlo por otro lado, no lo vas a encontrar. Está en la Torá, te guste o no. Te gusta porque puedes odiar la ley de Dios. Pero está en la ley. Hay ofrendas instituidas por Dios y son 4. Al igual que los 4 propósitos, hay 4 ofrendas instituidas por Dios. ¿Cuáles serían? Las ofrendas imperativas, como dice imperativo, están las ofrendas voluntarias, están las ofrendas para el sacrificio y las ofrendas de restitución. Esto es importante, esto es clave entender. Aparte de los propósitos, es importante entender que hay diferentes tipos de ofrendas. Porque tú debes entender que el diezmo es un tipo de ofrenda. Es un tipo de ofrenda y es importante entender estas clasificaciones para entender si el día de hoy está en estricto rigor vigente el diezmo. Las ofrendas imperativas, que son los diezmos y las primicias, son aquellas establecidas en la Torá con especificaciones detalladas sobre el tiempo y la forma de realizarlas. Pongan atención. Estas ofrendas son consideradas obligatorias y coercibles. La palabra coercibilidad quizás no lo manejas, pero es una terminología jurídica que se refiere a la fuerza pública que si tú no cumples una norma, tienes la fuerza social bien organizada para que tú cumplas esa norma. Y si no la cumplas, te sancionan.
Eso es coercibilidad. Ya que se espera, al ser obligatorio y coercible, ya que se espera que la comunidad cumpla con estas prácticas de manera puntual y específica según las instrucciones divinas. En otras palabras, las ofrendas imperativas son obligatorias, totalmente vinculantes y coercibles. Están las ofrendas voluntarias. Están las ofrendas voluntarias. Y estas se ofrecen al Señor como expresión de agradecimiento y gozo. Son de naturaleza voluntaria, como lo dice la palabra. Son autónomas, ¿ya? ¿Qué significa autónoma? Que no hay nadie que tiene que decirte a ti qué hacer, que debes hacerlo. Es autónoma. Tú decides si darlo o no. Es autónoma. Nadie me puso una pistola, nadie me puso una Biblia acá, la espada. No, es autónoma. Viene de aquí, del corazón. O viene de la razón, pero es autónoma. Es unilateral, no es bilateral, es unilateral, ya que no están sujetas a coerción. Importante, la ofrenda voluntaria, a diferencia de las ofrendas imperativas, no hay coercibilidad. Estas ofrendas reflejan la libre disposición y generosidad del oferente. El oferente se refiere al que da la donación, el que da la ofrenda, demostrando un acto de devoción espontáneo hacia Dios. Esto está normado en la Torá. Está normado. Levíticos 22, versos 17 al 19. ¿Tú crees que esto era algo ambiguo? ¿Algo que viene de la Mishnah, la Gemara? No. Está normado en la Torá la ofrenda voluntaria. Levíticos 22, versos 17 al 19. Vamos a leerlo inmediatamente. ...17 al 19... También habló el Señor a Moisés diciendo... Esto fue el Señor a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos son promesas, o como ofrendas voluntarias, ofrecidas en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofreceréis. Y ahí explica cómo tienen que ser esas ofrendas voluntarias. Dios no recibe cualquier cosa tampoco. Está normado. Sea voto, ofrenda voluntaria. El voto, a diferencia de la ofrenda voluntaria, es que el voto es que yo hago una promesa hacia el Señor. Señor, si tú me das esto, yo te prometo tal cosa. O a veces no le pongo condición a través de la promesa. Señor, estoy tan agradecido porque me has bendecido, yo quiero darte esto. Y te prometo, esa es la palabra clave, la promesa. Ya me vinculé con Dios, pero como lo que dice aquí en Levíticos 22, verso 18. Por eso en Eclesiastés dice: no hagáis tus votos a la ligera, porque si no cumples tu voto se cuenta como pecado. Importante eso. Vamos a leer el verso Deuteronomio 23, verso 23. Hay muchos más textos, pero por tema de tiempo vamos a leer dos nomás. Dice la Escritura: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Wow. Ahí está complicado. Mejor no prometer y no cumplir. Si vas a prometer, tienes que estar seguro que lo vas a cumplir, porque si no se te cuenta como pecado. Es un pecado. Inicialmente la ofrenda voluntaria o el voto, inicialmente no hay pecado detrás, porque es voluntario. Pero al momento que tú te comprometes con tus palabras, ya si no lo cumples, sí se te cuenta como pecado. Serías mentiroso. Importante esto, amados hermanos. Ofrendas para sacrificio. Se refieren a las ofrendas expiatorias destinadas a obtener el perdón de los pecados. Estamos hablando del Antiguo Pacto. Sin embargo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien se convirtió en la ofrenda definitiva, el Corban Olá, el holocausto sublime, estas prácticas adquirieron un nuevo significado. ¿Ya?
En Levítico 5, verso 14 al 16, se explican estas ofrendas para sacrificio cuando una persona cometía pecado que no fuese de muerte. Por ejemplo, una persona injuriaba a alguien o injuriaba a Dios a través de un voto público y no lo cumple. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso, por ejemplo, esa persona tenía que indemnizar a través de una ofrenda de sacrificio. ¿Ok? Importante que podamos entender esto. Esta es una ofrenda para sacrificio. Y finalmente están las ofrendas de restitución. Son ofrecidas para compensar daños o perjuicios causados a alguien agraviado, ya sea al Señor o a un prójimo. Este tipo de ofrendas tiene el propósito de restaurar la armonía y la justicia en las relaciones, como lo dice Éxodo 22, verso 1 al 14. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero les voy a explicar cómo es el asunto. Si tú hurtabas una oveja porque tú eras pobre, no tenías que comer y tú hurtaste la oveja, pero eso es transgresión igual. Y tú te arrepentías, tú tenías que, además de llevar una ofrenda para el sacrificio, para ser limpiado del pecado, además tenías que llevar una ofrenda de restitución y devolver el daño que hiciste al agraviado, a la víctima. Y eso se le conoce como indemnización. Tenías que devolver 4 veces el valor de la cosa. 4 veces. Y si fuera una vaca, 5 veces el valor de la vaca. Siendo que esos son los animales más caros en Israel en ese tiempo. Entonces, este tipo de ofrenda tenía el propósito de restaurar la armonía y la justicia entre las relaciones. En Éxodo 20, 22, verso 1 al 14 y Levítico 6, del 1 al 6, está todo eso normado. Por lo tanto, en conclusión, en resumen, en síntesis, hay 4 tipos de ofrendas instituidas por Dios. Las imperativas, que serían los diezmos, las primicias en el contexto de la fiesta del Señor, y las ofrendas imperativas que eran para las fiestas bíblicas. Están las ofrendas voluntarias. Ya, estas nacían del corazón, eran autónomas, unilaterales, voluntarias. Las ofrendas para sacrificio, si una persona cometía pecado de no de muerte, tenía que ser limpiado a través del sacrificio del animal. Imponiendo las manos, simbólicamente el pecado era traspasado al animalito, sabiendo que, como lo dice Hebreos, los animales no quitan pecado. Y finalmente la ofrenda de restitución, cuando una persona generaba daños y perjuicios a alguien agraviado, tenía que indemnizar al afectado. Esas son las ofrendas instituidas por Dios. Nosotros vamos a hablar en esta hora de las ofrendas imperativas. Las ofrendas imperativas existen 4 clases. Los 4 diezmos. Para los levitas, como lo habíamos leído en Números 18, versículos 21 al 24, que en hebreo es el Maser Rishon o el primer diezmo, se le entregaba a los levitas. Luego el Terumá Maser, que era el diezmo de los diezmos, que era entregado a los sacerdotes. Eso está en Números 18, verso 26. Y esa era obligación de los levitas, entregárselo a los levitas sacerdotes. Eso no le competía darlo los israelitas. ¿Ok? Los israelitas que no eran levitas. Luego encontramos el diezmo para las fiestas del Señor 3 veces al año, las 3 fiestas de peregrinación, panes y levadura, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y finalmente el diezmo para los necesitados, el Maser Aní, el diezmo de los pobres. Cada 3 años los israelitas tenían que guardar un diezmo y entregárselo a los más necesitados en Israel. Levitas necesitados, extranjeros, viudas, huérfanos, todas las personas que eran menesterosas en Israel. Por ejemplo, también el Señor en la fiesta de Pentecostés, cuando se tenía que recoger la cebada, el Señor le decía a los israelitas que no cegaran toda la tierra para que los extranjeros también pudiesen sacar. Pero eso no tiene relación con el diezmo, pero para que vean la misericordia, el Señor siempre cuidando del desprovisto. Ahora, vamos a la pregunta de base. ¿Está vigente el diezmo? Vamos a leer Mateo 5, versos 17 al 19. ¿Está vigente? Eso es lo que queremos saber el día de hoy. ¿Tenemos que diezmar? No penséis que he venido... Esto lo dice Jesús, no lo dice el apóstol Pablo. Yo respeto al apóstol Pablo, pero aquí está hablando Jesús.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, amados hermanos, el diezmo, basado en lo que Jesús dice, no está abolido. No está abolido el diezmo. Ni el Shabbat, ni ninguna cosa de la Torá está abolida. Ahora, el tema de los sacrificios. Jesús, al ser sacrificado en la cruz del Calvario, Él fue un sacrificio una vez y para siempre. Por lo tanto, Él está cumpliendo ese sacrificio. Aún el sacrificio tampoco está abolido. ¿Te das cuenta? Jesús no se contradice. La ley sigue vigente como tal. Ni una tilde, ni una jota ha sido abolido, porque dice acá los dos testigos que tienen que pasar para que la ley sea abrogada. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra están ahí todavía. Entonces la vigencia del diezmo en la actualidad es cuestionable, no en el sentido de que esté abolido, sino porque no cumple las condiciones de aplicación de ese mandamiento. Las normas tienen condiciones de aplicación. Las normas tienen que cumplir ciertas condiciones, requisitos para que se pueda entrar en vigencia esa norma. ¿Cuáles son las condiciones de aplicación del diezmo? Usted ya debería ya sacar las conclusiones rápidas. Levitas, sacerdotes, templo, ¿cierto? Sacrificio de animales. Entonces, como no hay sacerdocio levítico en funciones y la falta de un templo en Jerusalén, las condiciones específicas para aplicar la ley del diezmo no son factibles. ¿Está abolido el diezmo? No, no está abolido, pero las condiciones no están ahí, por lo tanto no se puede cumplir el diezmo como la regla lo menciona en la Torá. Nosotros no podemos tomar la Torá y hacer lo que queramos y hacer como lo que queramos de la Torá, tomar como un buffet. Esto me gusta, esto no me gusta, esto no, esto sí. Un buffet. ¿Usted sabe lo que es un buffet? Una mesa grande de todo tipo de manjares y usted come lo que usted quiere y lo otro lo bota. Con la Torá no puedes hacer eso. No puedes hacer, me gusta la ofrenda y los diezmos, pero todo lo demás está abolido, sin vergüenza. Sin vergüenza. Por lo tanto, la imperatividad del diezmo, tal como se presenta en la Biblia, no está completamente vigente en el contexto contemporáneo. No es que esté abrogado, sino porque las condiciones no se pueden llevar a cabo. En consecuencia, al no estar el diezmo en plena vigencia, podemos tomar, pero sí podemos hacer lo siguiente, y tenemos que decirlo a la congregación, no hacer juegos ahí como lo hacen los malabaristas escriturales, estos cantinfleros que hacen y sacan y mueven ahí para hacer calzar su doctrina diabólica. Tenemos que decir claramente, el diezmo no se puede cumplir el día de hoy. Ya está claro por qué, porque las reglas, las condiciones no se pueden. No está el templo, no hay sacerdocio, no hay levitas. No se puede diezmar. Su pastor no es levita. No se engañe. Aunque usted crea en la ley, su pastor no es levita, ni menos sacerdote. Está el sacerdocio universal. Todos los que creemos en Jesús pasamos a ser sacerdotes, según la orden de Melquisedec. Entonces todos deberíamos recibir diezmo. Es una estupidez. Entonces lo que podemos hacer es hablarle claro a la congregación. El diezmo no está en vigencia para cumplirlo el día de hoy, pero no está abolido. Podemos tomar los principios de la Torá, principios, no reglas. Hay mucha diferencia entre una regla y un principio. Y diezmar como un memorial. Es muy distinto ahí cambia toda la cosa. El diezmo como memorial, como un recordatorio, como un principio. Y este memorial se puede llevar a cabo a través de una ofrenda voluntaria, porque eso sí está en vigencia.
la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria, y esto no es de manera vinculante ni obligatoria. Porque al ser una ofrenda voluntaria, ya deja de ser obligatoria como el diezmo, que es imperativa. Primera de Corintios capítulo 9, verso 13 al 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No hay nada de malo de comer y participar de las bendiciones que puede traer una iglesia. No hay nada de malo. Ahí Pablo está haciendo un principio. De las reglas que tenían los sacerdotes, él lo transforma en un principio para nosotros el día de hoy. Los que predicamos el Evangelio, el que se dedica al ministerio a tiempo completo, el que enseña la palabra no adulterada, puede participar de las cosas sagradas. Pero ahí no está hablando del diezmo. Está hablando de las ofrendas voluntarias. Entonces, ¿cómo podemos ofrendar el día de hoy? ¿Cómo lo podemos hacer en la actualidad? Esto lo he dicho varias veces, ya los hermanos lo conocen. Hay 3 requisitos para ofrendar el día de hoy. Quiero dejar claro, no es diezmo, es ofrenda voluntaria. Aunque usted crea en su mente que está diezmando, usted no está diezmando, porque usted no cumple las condiciones bíblicas. Las condiciones bíblicas son imposibles de cumplir el día de hoy. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay levitas. Usted no cumple los 4 diezmos, no se engañe. Usted no da el diezmo anual. No lo hace, hermano, deje de engañarse. Despierte del sueño religioso, despierte por la palabra. La palabra da vida y vida en abundancia. Eso es lo que usted da. Y siga dándolo. Siga dándole ofrenda al siervo que usted aprende la palabra. Quizás no sabe mucho de la palabra. Siga ofrendándole. Dice la Escritura que hay que tener cuidado de los que nos ministran, de los que nos enseñan. Pero entienda que es una ofrenda voluntaria. Hay 3 cosas que tenemos que tener antes de ofrendar. Y no tiene que ver con el monto. No tiene que ver con el porcentaje de lo que tú ganas. Son 3 cosas que el Señor observa. Porque Él escudriña la mente y el corazón. Y es darlo con amor. Darlo con fe. Y darlo con gozo. 3 cosas que son parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, fe y gozo. ¿Por qué? Porque cuando tú das con amor, lo estás haciendo porque dice ahí en Juan 14:15, dice: si tú me amas, guardad mis mandamientos. Tú lo estás haciendo porque tú amas al Señor. ¿Ok? No este amor emocional, sentimentalista, sino este amor racional, basado en el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo. Yo lo hago porque amo a mi Señor, no lo hago por obligación, lo hago porque yo lo hago para el Señor. ¿Ok? Juan 14, verso 23 al 24, Juan capítulo 15, verso 10, primera de Juan 2, verso 4 al 5, primera de Juan 5, 3, segunda de Juan 1, 6. Ahí puedes ver claramente que Dios le interesa que tú las cosas las hagas con amor. ¿Qué dice el defecto de la iglesia de Éfeso? Que dejaste tu primer amor. Dejaste de hacer las cosas para Dios, para como lo hacías antes inicialmente. Fe. Es importante hacerlo con fe, que es la fidelidad, el pistis. Emuná en hebreo. Creer o confiar, creer, confiar y obedecer. Eso significa emuná. Fidelidad en griego. Esto se refiere que la fe implica reconocer que todo lo que poseemos proviene de Dios y confiar en que Él nos proveerá. Esto no es doctrina de ¿cómo se llama? Pacta con Dios. No. Así que tú lo que estás dando, tú sabes que Dios te provee, Dios te bendice. Y tú lo haces porque como Dios te bendice, tú le das
a los que sirven en la obra, en el ministerio. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 10 al 11. Aquí Pablo dice algo bien bonito, bien hermoso. Esto no es doctrina de prosperidad, esto lo dice la Biblia. Y Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Dios bendice? Sí, sí bendice. No con un número exacto como te enseña la doctrina de la prosperidad endemoniada de Guillermo Maldonado y todos esos hijos del diablo. No. Pero Dios bendice cuando tú das una ofrenda con fe, sí te bendice, pero no necesariamente pecuniariamente. Que di $1,000, Dios me va a multiplicar $10,000 más. No, no es así. No es así. Si está eso en tu corazón, ya perdiste la bendición. Dios te puede bendecir de otras maneras también. O también te puede dar más riqueza. Puede ser también. Pero eso no puede estar en tu corazón, la codicia y la avaricia. El libro de Génesis, Víctor, es parte de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio es parte de la ley. Y si quieres ser más estricto, la ley abarca de Génesis a Malaquías. Así que tu argumento queda inválido inmediatamente. Y finalmente, con alegría. En otras palabras, con gozo. Contribuir con alegría implica hacerlo de manera voluntaria, con el deseo de alabar a Dios, como se indica en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, con el dador alegre, dice la Reina Valera. ¿Te das cuenta? Fíjate la mujer, esa mujer viuda, esa mujer que estaban todos los fariseos echando de todos los dineros que les sobraba, las ofrendas que les sobraba, pero esa mujer llevó su última blanca, lo último que le quedaba. Y Jesús le dijo a sus discípulos, observen a esa mujer. Esa mujer ha dado de todo, ella ha dado más que todos estos fariseos juntos. Ahí vemos que Dios no ve el monto, no ve esto. El Señor ve tu intención de tu corazón. ¿Y cuáles son esas intenciones? Amor, fe y alegría. Estas tres cosas que vienen del Espíritu Santo. Así que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, sí apoya, sí bendice, sí ofrenda. Eso sí lo hace un verdadero creyente. Siempre va a bendecir. Obviamente si puede y tiene. Si no tiene, ¿cómo va a bendecir? Esa persona tiene que ser sustentada. Lo que el día de hoy no lo hacen muchos pastores. Siendo que el principio del diezmo, uno de los diezmos, es ayudar al necesitado, ayudar a la comunidad. Tiene aspectos sociales. ¿Por qué no lo da el pastor? ¿Por qué prefiere comprarse un auto nuevo, comprarse otra casa, mientras hay pobres en la iglesia? Esto no tiene que ver con cuestiones políticas comunistas, socialistas, no. Estamos hablando de lo que dice la Torá, la Escritura, los principios de la palabra. La ley es espiritual, Romanos 7:14. ¿Por qué no ayudan a los desprovistos, a los necesitados? ¿No lo dice Santiago también? Aquí está la verdadera religión. Esta religión es perfecta. El que visita a las viudas, ayuda al huérfano, a la viuda. Dado que no existe un templo ni un sacerdocio levítico restaurado en plena vigencia, el diezmo se ve afectado. Aunque no estamos obligados a cumplir las ofrendas imperativas, las ofrendas voluntarias siguen estando en vigencia. Los diezmos y primicias pueden llevarse a cabo como memoriales, pero no son obligatorias. Por lo tanto, si decides en tu ofrenda voluntaria diezmar como memorial, puedes hacerlo, pero también es factible abstenerse. No va a venir Malaquías 3 sobre tu vida porque le estás robando, le estás hurtando a Dios y vendrá el devorador y te matará. Y te irás al infierno porque los ladrones no heredarán el reino de Dios. La acción de dar diezmo se orienta hacia el sostenimiento del ministerio. Aunque ya no hay levitas el día de hoy, todavía existen personas dedicadas a predicar la palabra a tiempo completo.
Y como señala 2 Corintios 9:6, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta perspectiva resalta la importancia de dar con una disposición alegre y generosa, sin sentirse obligado o apremiado por la necesidad de una estructura sacerdotal específica. Dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Dios pondrá el querer como el hacer en sus hijos para bendecir a ese siervo que enseña la palabra de manera correcta. Así que, amados hermanos, esta es la enseñanza del diezmo. Espero que haya sido claro, sin ambigüedades ni cantinfleos que usted está acostumbrado a escuchar. Que el Señor les bendiga. Te escucho, John. John se quedó dormido. Johncito, despierta, John. Arrepiéntete, John. Se conectaron pocas personas. Yo pensé que se iban a conectar 200, 300 personas. Pero bueno, la gente quiere escuchar debates sin sentido, exaltar al hombre y no escuchar lo que dice la Biblia. John. ¿Qué usted piensa de Selvin Cruz? Él niega la deidad de Yeshua, es un anatema. Eso no tengo duda en decirlo. Disculpa, Bastian, John, mi mano estaba mojada, estaba de este lado del servicio. Discúlpame. Estaba con detergente. Bastian, una pregunta. Una pregunta. ¿Has soltado, siempre me gusta escuchar algo nuevo? Has dicho que es coercible los diezmos en la época de Moisés. O sea, a ver, quiero entenderte. O sea, vamos a suponer yo era un israelita, tenía mi chacra, no diezmaba, que me obligaba, venía que la comunidad me sacaba mi diezmo. No te capté esa parte. a ver, los pobres no pueden diezmar, John, eso es imposible. ¿Cómo van a dar lo que no tienen? El diezmo es para aquel que trabaja y tiene. No. Tú dijiste que el diezmo era coercible, ¿no? Sí, pero para los que tienen. Así es, así es. O sea, ¿a qué te referías? O sea, vamos a suponer que yo tenía plata, tenía mi chakra, era israelita y no diezmaba, no me daba la gana. ¿Todo mi chakra? Venía el juicio de Dios sobre tu vida. Malaquías 3, léelo. Y en Deuteronomio 28, en Levíticos 26, Deuteronomio 7. Ahí están las bendiciones y maldiciones de la desobediencia. Allá, pero no venían los jueces y a la fuerza me hacían diezmar. Eso sí, no. Eso no, era una maldición de parte de Dios. De parte de Dios. Es más, dice la Escritura que los israelitas no no hicieron descansar el año que correspondía durante 490 años y Dios se los cobró los 70 años que no le dieron descanso a la tierra. O sea, Dios sí enjuicia y da sentencia por la desobediencia, en este caso el diezmo. Ok. A ver, acláralo, mire, porque para mucho lo conocemos, es uno de los que manejan en TikTok bastante bien la Torah. Entonces, quiero que me confirme con claridad, porque yo estudié esta parte de la Torah, es que está clarísimo que en la época de Moisés los israelitas pobres, los jornaleros también le decían, no diezmaban. Eso es rotundo. Me confirma, ¿no? Lo que he aprendido de la Torah, ¿no? No diezmaba el israelita pobre. No, pues si tenían que ser sustentados ellos. Ellos tenían que recibir el diezmo. Ya, ok, ¿sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Porque de buena fe yo digo, ya, hay pastores que creen que está vigente, que ese diezmo pasó para los pastores. Ok, yo puedo entender una equivocación, se equivocan, le enseñaron, ok, pero lo que no dicen ellos, ya, si ellos creen que ese diezmo pasó a los pastores, ¿por qué le cobran a los hermanos pobres? Eso lo hace la mayoría de la comunidad evangélica. Eso sí yo rechazo. O sea, yo puedo entender que un pastor todavía no ha profundizado en ese tema, sigue pidiendo de buena fe el diezmo y lo administra bien ya, en general. Ok, pero lo que yo sí ataco es por qué le siguen pidiendo a los hermanos pobres. Porque eso me ha pasado a mí. Una de las cosas que yo comencé a estudiar el diezmo era por eso, porque hay cantidad de hermanos acá en mi país, en Perú, donde no diezman completo. ¿Por qué? Porque son pobres, pues, son pobres, necesitan, se le enfermó el hijo, una situación económica y tienen que coger parte del diezmo y se me acercaban a mí, a mi familia, a llorar con el alma afligida porque lo estoy robando a Dios. O sea, para mí ese tema cuando se toca el diezmo es la parte medular que todos que tocamos y ya sabemos con claridad que no está vigente, tocar es que los pobres no diezman. Es decir, si hay un hermano que está por aquí, como 70 hermanos, todavía diezma porque dice está vigente, ok, ya tú crees que está vigente, está bien ya, Dios te mostrará el momento, pero debes saber que en la ley de Moisés no se diezmaba el pobre. Por lo tanto, si tú eres pobre y estás diezmando a la fuerza, para mí le estás robando la plata a tus hijos.
Le estás quitando la comida a tus hijos porque se supone que si tus hijos le alimentan con cualquier porquería de comida, rápido se te van a enfermar. Para mí, un pobre que está diezmando, para mí, le está robando a sus hijos la comida. ¿Tú cómo lo ves, Bastián? Claro, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo va a diezmar a alguien que no tiene? Con suerte puede llevar comida a su familia, no puede sacar un 10% de eso. No puede, no puede. Es más, vuelvo reitero, la Torá dice en Deuteronomio 14 que el diezmo era destinado a los pobres. Había un diezmo destinado a los pobres. ¿Cómo no podemos? Si se dio toda la enseñanza en detalle, ellos reciben ese diezmo. Mira, acá está Víctor. Víctor dice, yo soy pobre y dio diezmo. Ok, Víctor, si tú eres soltero, diezmar, no diezmar quiere dar toda tu plata, lo puedes hacer. Pero si tú tienes familia, Víctor, tienes familia, tienes esposa, tienes dos, tres hijos y eres pobre, no debes diezmar. Porque tú, Diema, le estás robando la comida a tus hijos. Todos sabemos que cuando uno maneja su economía, busca lo mejorcito comer. Y si tiene menos plata, compras el peor aceite, el peor arroz, la peor comida. Y todos sabemos que si compras lo peor, rápido te enfermas. O sea, no es un juego. Si uno tiene familia pobre, no debería diezmar. Primero es su familia. Por supuesto, eso no quita que debes ofrendar de acuerdo a tus posibilidades, pero diezmo no. Porque a un pobre mocharle el 10% de sus ingresos es bastante. Y hay gente pobre que encima alquilan, ojo, alquilan casa, no tienen casa, tienen que alquilar, pagar luz, ahora que se necesita internet, tienen que pagar internet. ¿Qué es eso? O sea, yo les digo al hermano, siempre cuando toco este tema, me gusta recalcar, el hermano pobre no debe diezmar porque le estás robando ya tú la plata a tu familia. Ahora, si eres solterito, eres pobre, quieres con tu plata, pues es lo que te dé la gana, eso no me meto, estoy hablando de familia. Gracias, Bastián. Una preguntita, Bastián. Tú me soltaste, mira, o para que no saben, Bastián me propuso estos dos temas, si tocarlo acá, yo la he recibido. Ahora sí me toca proponerte. Si tuvieras tiempo, me dices algún día que puedas, me gustaría que nos tocaras, porque tú manejas bastante bien. Cuando Cristo muere en la cruz, usted lo relacionan con la fiesta, con los panes, no sé qué forma usted lo explican, que yo no manejo ese temita. No sé cuándo O puedas. sea, no lo relacionamos nosotros, está explícito en la escritura. A eso me refiero, a eso me refiero, eso. Ese temita no sé cuándo me lo puedes traer cuando pudieras. Nos traes ese temita que no lo manejo bastante bien. Sí, pudiera ser pronto, lo que pasa es que ya en una semana más entro a clases de nuevo, pero sí es posible, John, ahí lo hablamos por WhatsApp, no hay problema. Pero espero que haya sido de bendición la enseñanza. Gracias, amor, gracias por las flores. Es mi esposa la que me está dando flores. Saludos, hermano, saludos. Pero meta. Lo estoy subiendo Sí, espero. la visita Sí, que nos dale. estoy subiendo, lo estoy subiendo a mi YouTube. Mi YouTube es John Félix 57. Ahí está la visita que nos ha dado Bastian sobre la disertación del divorcio en el cristianismo. El otro fue la gran tribulación. Ahora este también lo voy a subir a mi YouTube. Si gustan, sígueme para que lo vean completito el video. ¿Algo más quieres argumentar, Bastian? No, solamente eso. Más que nada, darle a entender a los hermanos que el diezmo el día de hoy no está en vigencia. No es que esté abolido, sino porque no se reúnen los requisitos bíblicos para diezmar. Por lo tanto, no podemos diezmar. Si, a ver, eh, si Jesús hubiese dicho la ley está abolida, ahí no tampoco, ahí podríamos decir no, el diezmo está abolido, pero sí está vigente, pero no se puede cumplir. Por lo tanto, para nosotros y aún para los judíos no pueden cumplirlo. No sé si me doy a entender. Creo que eso lo dejé claro. Sí, Bastian, sácame antes que te vayas. Mire, yo cuando conocí a Bastian, yo ya vengo años dándome cuenta que, porque yo estoy de la comunidad evangélica, usted sabe que en general la comunidad evangélica se dice que la ley de Moisés está abrogada. Eso es un error grandísimo que la comunidad evangélica, que ojalá que poco a poco se rompa. Entonces yo cuando me comencé a dar cuenta, o mejor dicho, Dios me hizo dar cuenta, comencé a profundizar, entonces sí lo estudié con profundidad. Yo ya lo tenía claro cuando lo conocí a Bastian, de que la ley sigue vigente. Mi discrepancia, como ustedes saben, con Bastian, es que yo no me considero israelita en lo terrenal, pero de la vigencia coordinamos al 100% con Bastian. Entonces yo lo conocía a él, lo escuchaba, yo ya sabía pero muchas cosas que estaba la vigencia, pero hay una cosa que siempre me ha quedado la duda, Bastian, porque yo soy de los que creen que la ley de Moisés está vigente para el israelita al 100%, y me parece que un día te toqué el temita del sacrificio de animales y tú de repente te entendí mal, como que no te entendí claro, por eso te voy a hacer la pregunta clara. Para mí, la Torah está vigente en su totalidad al 100%. Yo lo tengo así como que 2 más 2 es 4. Ok, la pregunta va, Bastián, es en tema de los sacrificios animales, ya, en su totalidad. ¿Están vigentes después de Cristo o no están vigentes parte?
tal como dice la Torah. Están vigentes, Jesús lo dijo. No hay ningún punto, ni una tilde que pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo todo se cumple? Según Jesús, cuando pasen el cielo y la tierra. Eso ocurre en Apocalipsis, capítulo 21. Ahí pasa el cielo y la tierra. Ahora, ¿quién es el que cumple ese sacrificio de animales? Es Cristo. Él cumple eso. En una vez y para siempre un sacrificio. Simple. Eso se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto fue cambiado ciertas condiciones de la ley, que fue entregado a los sacerdotes levitas según la orden de Aarón, arónica, pero ahora ha sido trasladado a según la orden de Melquisedec. Él siendo un ¿ah? Un ratito, ya te entiendo. A ver, vamos a aclarar. O sea, quiero entenderte. O sea, tú me dices que Cristo murió, resucitó, como hizo el sacrificio, los sacrificios literales de terrenales de animalitos, ya como que no vale, ya se reemplaza por el sacrificio de Cristo. ¿Así me estás explicando o te estoy copiando mal? Exactamente, eso lo entendemos todo de esa forma. Él es el único sacrificio, el Corban Olá perfecto, el holocausto perfecto que lleva y quita el pecado de todo este mundo y de nuestras vidas. Ok, me permite, si gusta, por favor, tu micrófono, me permite, quiero que tú me entiendas y lo procese mi información, porque ahí sí discrepo, Bastián. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que después de que Cristo resucitó, los sacrificios de animales, punto uno, la prueba que tengo, continúan vigentes. Tanto así que el apóstol Pablo, ya la pasada toqué, en Hechos capítulo 21, él presentó sacrificios de animales en el voto del Nazareo. O sea, está la prueba explícita que se seguían presentando sacrificios. Estamos hablando del apóstol Pablo siendo apóstol, y apóstol de años. Es decir, con toda su sabiduría, nunca razonó lo que tú me estás diciendo. Bueno, no, Cristo murió, por lo tanto se reemplaza. No, ese reemplazo no hizo. Él mismo hizo el voto del Nazareo. Entonces, lo que yo entiendo que esos sacrificios de animales van a estar vigentes hasta la venida de Cristo. Hasta ahí se puede entender el reemplazo, pero vamos a suponer que ahorita. Sí, no, sí estoy de acuerdo contigo. Es más, lo que pasa es que el día de hoy no se pueden llevar a cabo simplemente porque no hay templo. No hay templo, John. Pero vayamos, a ver, para entender, vayamos que ahorita no se destruyó el templo de Jerusalén, no se destruyó, ahorita siguieran los sacrificios y tú estarías dentro de Israel por A o B, por trabajo, o sea, viviendo ya. ¿Tú presentarías sacrificios de animales conforme a la ley? En el sentido de por el pecado, no. El libro de Hebreos, ahí lo explica el apóstol Pablo a través de la sabiduría de Cristo, que no necesitamos ya sacrificios por el pecado, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Por eso, ¿presentarías o no presentarías conforme a la ley? No, eso sería un sacrilegio contra Cristo. Ya. Nosotros estamos en un sacerdocio superior, y es el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Ya, pero en Hebreos, ¿has leído en Hebreos donde dice que el sacrificio de animales lo compara con el de Cristo? Y dice, el sacrificio de animales... Sí, pues ese es el telos de la Torá. El telos de la Torá, el propósito de los sacrificios es apuntarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. No, a ver. Te lo voy a leer, mire, Hebreos 10, si mal no me equivoco, es el 10, un ratito, Hebreos 10, ¿sabes dónde dice tú que manejas el sacrificio de toros, machos, cabríos? ¿Lo tienes el texto? Hebreos capítulo 6. ¿Estás seguro? 6, sí, ahí está. A ver, deja ver. Hebreos capítulo... Y la sangre de los machos y toros cabríos santifican para la purificación de la carne, algo así dice el verso. Y la sangre de los toros y santifican para la purificación de la carne. Así dice el verso. Me parece que es... Ya, acá lo tengo. Hebreos 9:13. Mira. Dale. Quiero tu opinión. Hebreos 9:13. Dice el texto, 13 y 14 te voy a leer. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, tiempo presente, santifican para la purificación de la carne, es decir, santifican la carne, pone el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará o santificarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En sencillo, ¿qué cosa entiendo yo? Que el sacrificio de animales que lo continuaban haciendo después de Cristo, ellos eran conscientes que no te limpiaban el pecado en el alma, pero te santificaban en la carne. Pero el sacrificio de Cristo te santifica el alma. Eso lo tenía claro. Bajo ese contexto, yo entiendo tranquilamente fue Pablo y hizo el voto del Nazareo porque sabía que no estaba relacionando nada con la santificación verdadera interna. Pero dice la Biblia, ojo, dice, santifican para la purificación de la carne. Es decir, Hebreos está siendo escrito después de la muerte de Cristo. O sea, está hablando tiempo presente. En otras palabras, después de la muerte de Cristo. ¿Hay algún beneficio en el sacrificio de animales? Acá el texto dice, sí,
santifican y purifican la carne, no el pecado del alma ni el pecado espiritual. ¿Cómo lo manejas tú? Porque yo lo tengo esa parte clarísima, que eran vigentes y tenían su estructura. Sí, es que lo que pasa es que te lo estaba explicando yo con respecto al cambio de pacto. El cambio, disculpa, dice la escritura en Jeremías 31, verso 31, que hay una renovación del pacto. El primer pacto, el pacto es Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo, y eso tiene obligaciones y deberes de parte de Dios y de parte de nosotros. Dios es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese pacto tenía un mediador y tenía un sistema templario y sacrificial, que eran los sacerdotes levitas de la familia de Aarón. Eso es el primer pacto. En el segundo pacto, o el pacto renovado, el Brit Hadashah, el cambio no cambió el pacto. Dios, nuestro Dios, nosotros su pueblo, sigue siendo el mismo. Ahora, es que ese pacto fue traspasado al Mesías. Y el Mesías es el que cumple todo ese sistema sacerdotal según la orden de Melquisedec. ¿Ya? Eso es lo que entiendo y lo que nosotros creemos. Ahora la Torá ya no está escrita en piedra, sino en los corazones y mentes de los creyentes, que serían los mandamientos del Señor que pueden ser aplicados el día de hoy. Así de Última, simple. última preguntita para redondear el tema de la idea. Cuando tú estudias Hechos capítulo 15 al último Hechos, tú puedes dar o coger una inferencia dando a entender, mira, durante este lapso a los judíos creyentes se les dijo o directo o indirectamente que los sacrificios de animales o ciertos sacrificios, formas de animales que se podrían confundir con la expresión de Cristo, cesaron. Yo lo tengo clarito, que no existe eso, ¿no? Tú lo tienes claro, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cómo de nuevo, por favor? A Estoy un ver, a ver. poco lento. Si uno lee de Hechos capítulo 15, donde salió el concilio de Jerusalén, hasta el final de los Hechos, Hechos 21 hasta el final, yo llego a la conclusión de que nunca se le dijo al judío creyente, por si acaso, ahora está el sacrificio de Cristo, ya el sacrificio de animales no cuenta, ya no deben practicar esa costumbre. Yo lo tengo clarísimo que no se le dijo eso. Por lo tanto, durante ese lapso, los judíos creyentes seguían practicando el sacrificio de animales conforme la Torá, pero sabiendo que eso solamente santificaba la carne, no era nada con santificación del espíritu como la obra de Cristo. ¿Lo tienes claro eso o no? Es que cuando Pablo explica lo de Hebreos, ahí queda claro que eso iba a extinguirse prontamente. Eh, así fue. En el año 68, Tito fue el que destruyó y arrasó todo el templo, y hasta el día de hoy los judíos no tienen templo. Por lo tanto, dando a entender el Señor que el sacerdocio que el Señor ahora aprueba es según la orden de Melquisedec. Ok. Si no, seguiría el sacrificio de animales. El día de hoy estaría el templo. Dios no hubiera permitido que hubiese sido destruido el templo. Muy bien. Ya, me despido. Que el Señor les bendiga. Gracias.